Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Clase Talks. Este va a ser un video con muchísima información acerca del audio Hi-Fi, también conocido como la guía del audiófilo intergaláctico o Clase Talks, la película. No se lo pierdan. El audio Hi-Fi parte ante todo de una idea, ¿no? La idea de que podemos, a través del uso de la técnica y con nuestros sentidos, recrear algo que en realidad no está ahí. Y no solo recrearlo, sino además volverlo repetible. Desde un punto de vista práctico, prestando atención a qué es lo que el audio Hi-Fi comprende, tenemos una cadena. Un concepto que en este tema es clave, que ya lo hemos mencionado en Clase Talks varias veces. Y por eso en este video nos lo vamos a volver a encontrar y lo vamos a pensar en mucha más profundidad y extensión. Porque entender realmente qué es el audio Hi-Fi es entender realmente qué es esta cadena. Ahora, para entender la cadena hay que entender básicamente dos cosas. Por un lado, qué es lo que hace cada eslabón, cuál es el rol de cada eslabón en el interior de la cadena. Y por otro, entender cómo se relacionan los eslabones entre sí, siempre teniendo en cuenta que no hay cadena más fuerte que el más débil de sus eslabones. Es decir, si nosotros tenemos un eslabón débil en nuestra cadena, este eslabón nos va a debilitar la fortaleza de toda la cadena entera. Así que bueno, vamos con el primer eslabón, que es la música, ¿no? Lo que nosotros vamos a llamar el sonido original. Normalmente vamos a estar hablando de una banda de rock, de una orquesta, de un coro, puede ser las personas que crean el sonido para una película. A esto lo vamos a llamar el sonido original, que es lo que le va a dar sentido a todo lo que viene después. Y bueno, ya a este punto nos vamos dando cuenta, pensando un poco que no es lo mismo un violín que un cello, no es lo mismo un piano de una marca que un piano de otra marca, no es lo mismo un músico que toca las cuerdas de la guitarra suavemente que otro que las toca con más energía. Todas estas cosas ya desde el primer momento van dotando de carácter al sonido. Por ejemplo, el sonido de un violín no es algo que podamos definir de manera unívoca. No es que hay un sonido de violín que es el correcto y todos los demás son incorrectos, sino que diferentes violines o diferentes formas de tocar el violín pueden dar un sonido original con un carácter ligeramente diferente. Ahora nos movemos un eslabón para adelante y ese sonido original tiene que tener lugar en un determinado espacio físico, que puede ser una sala de grabación, un teatro, puede ser una iglesia, y naturalmente la acústica de cada lugar le va a dar un determinado carácter a ese sonido original. Por ejemplo, en mi casa siempre hubo un piano, ¿no? En el living, en la sala de estar. Entonces yo puedo decir, bueno, yo sé cómo suena ese piano. Ahora, si a ese piano lo sacamos de la sala de estar y lo llevamos al escenario de un teatro, naturalmente el sonido va a ser diferente. Entonces, acá nos damos cuenta cómo la posibilidad y la necesidad de elegir un determinado espacio acústico para que tenga lugar ese sonido original nos abre un gran abanico de posibilidades en lo que respecta al carácter del sonido. Siguiendo adelante nos damos cuenta de que lo que tenemos que hacer ahora es grabarlo, el sonido, porque si no, no va a haber forma de escucharlo nunca después. Entonces, necesitamos micrófonos. Y acá hay dos variables principales que son las que van a seguir moldeando, van a seguir dándole un carácter a nuestro sonido original. Por un lado tenemos los micrófonos que elegimos para grabar. Hay muchos, así como hay muchos auriculares, muchos parlantes, hay muchos micrófonos diferentes y naturalmente si bien todos los micrófonos de alta calidad lo que van a buscar es poder captar el sonido sin grandes coloraciones, naturalmente algunas diferencias sutiles aquí y allá hay. Y después por otro lado también tenemos el hecho del posicionamiento de los micrófonos. Se imaginan que sobre este tema se pueden leer libros enteros, pero bueno, no es la idea de este video profundizar demasiado, sino saber que tenemos que elegir unos micrófonos que nos van a moldear un poco el carácter del sonido y tenemos que elegir dónde ponerlos y esto también va a seguir moldeando el sonido. Vamos con un paréntesis, un ejemplo práctico. Si yo agarro ese piano que está en casa y digo, bueno, supongamos que decimos, bueno, el piano acá no está muy feliz porque el lugar es muy chico, porque hay ventanas sin cubrir, porque la acústica no es un gran qué. Entonces lo llevamos al teatro. Ponemos el piano en el centro del escenario, yo me pongo en la fila 5, alguien toca el piano y yo digo, así es como este piano
tiene que sonar. Este es el sonido correcto. Ahora, si yo me voy a la fila 23, me corro un poco para me descentro, y sigo escuchando el sonido de ese piano, no lo voy a escuchar exactamente igual que en la fila 5 en el centro. Quizás algunos armónicos van a estar más atenuados, el balance tonal puede tener alguna ligera diferencia, pero yo voy a seguir escuchando el sonido verdadero de ese piano y voy a seguir escuchando un sonido que podría considerarse de alta fidelidad. No quiere decir esto que uno vaya a grabar un piano poniendo el micrófono en la fila 23 al costado, pero lo que quiero que se evidencie es cómo en distintas posiciones del mismo espacio acústico el mismo sonido original se percibe de diferente forma. Un ejemplo bastante curioso de esto, creo que es una pista que, si no me equivoco, es de Chesky Records, que la busco y se las dejo en la descripción, que se graba un coro en una determinada iglesia, pero con un único micrófono, estoy casi seguro, con un único micrófono bien alto. Naturalmente es una grabación de muy alta fidelidad, pero el carácter que tiene es distinto a cualquier grabación coral o incluso distinto a si ese mismo micrófono se hubiese puesto abajo en la fila 1 o cerca del coro, y aún así obviamente sigue siendo una grabación que tiene su carácter pero que es de muy alta fidelidad. Bueno, en este punto nos vamos a pasar a encontrar con las interfaces que participan en los procesos de producción, que como audiófilos no vamos a tener información acerca de cuáles son en la gran mayoría de los álbumes, así que es como que es un eslabón que lo menciono para que sepan que está ahí. Por un lado, los micrófonos captan el sonido, generan una señal analógica para que no tengan ni idea de qué estamos hablando, pueden pensarla como una onda continua, y esa señal analógica o esas señales analógicas no son cómodas para ser almacenadas y luego para ser editadas en los procesos que siguen de producción del álbum. Entonces lo que se hace es pasar de analógico a digital, y para esto se usan unos componentes que se llaman ADC. ADC es un componente que pasa de analógico a digital. Como les decía, a los fines prácticos de este video no nos interesa mucho profundizar en este asunto, porque realmente uno puede agarrar un álbum y si quiere averiguar qué interfaces se usaron, qué ADC tenían, etc., es prácticamente imposible. Simplemente vamos a decir que comparado con todos los demás eslabones, la utilización de un ADC u otro en los procesos de producción no van a cambiar demasiado el sonido. Es como que todos los otros eslabones van a poder modificar más el sonido original, y por eso nos vamos a concentrar más que nada en esos. Pasemos entonces al eslabón siguiente, que este sí es muy pero muy importante, que es la mezcla o el mixing. Este es un proceso que en algunos álbumes es fundamental y en otros álbumes no tanto. Naturalmente, si tenemos un solo micrófono puesto en el techo de la iglesia, no va a haber tanto para mezclar, pero si tenemos una grabación de estudio que tiene muchas pistas independientes, que se puede haber grabado cada instrumento por separado, la voz por separado, a veces incluso se graba en distintas partes de una misma pista en distintos estudios, en distintas partes del mundo. Entonces después hay todo un trabajo bastante intensivo de mezcla para poder hacer que todas esas pistas individuales terminen mezclándose de manera armoniosa y se produzca un sonido que guste o que transmita lo que se quiere transmitir. Y acá nos encontramos con uno de los eslabones con más capacidad para modificar el carácter del sonido. De algún modo, en los eslabones anteriores, si bien yo siempre les fui mencionando que cada uno de los eslabones anteriores tiene una capacidad para darle carácter al sonido, es como que ya sea con la elección del instrumento, con el modo de tocar del músico, con la elección de la acústica del lugar, son todos eslabones en los que teníamos más garantías de que el sonido no se iba a alejar demasiado del sonido original, por decirlo de alguna forma. Acá ya es como que esas garantías las perdemos y ya la cosa queda más a merced de la persona que se va a encargar de realizar la mezcla, que naturalmente va a tener muchísimas posibilidades. Desde quizás dice, bueno, hay que ecualizar la batería, o la batería hay que bajarla a 10 dB para que no tape el resto, el bajo hay que ecualizarle la zona de 90 Hz menos 6 dB para compensar una resonancia de la sala donde se grabó, y más allá de esto además se aplica compresión dinámica, etc. O sea, son unos procesos que tienen una gran capacidad para modificar, para cambiar el carácter del sonido original. Claramente acá hay bastante de artístico también. Después,
como todas las cosas, no son blancas o negras. Puede haber alguien que trabaja en los procesos de mezcla, refinando una grabación para acercarla al sonido original, como les decía, compensando algunas falencias o tendencias de las salas, resonancias de las salas donde se graba. Podemos tener personas que trabajan en la mezcla para hacer que un sonido que no era muy bueno, que no era muy interesante, pase a ser un sonido entretenido, que le guste a un determinado tipo de público. O puede ser también que alguien en los procesos de mezcla se pase un poco de la raya y termine perjudicando la calidad del sonido original. Lo importante es saber que todo esto existe en las buenas y en las malas. De acá nos vamos al eslabón siguiente, que es el proceso de mastering, el masterizado famoso, que consiste más que nada en hacer los ajustes globales, finales del álbum, comprobar que todas las pistas tengan un volumen parecido, un rango dinámico parecido, que el balance tonal sea coherente a lo largo del álbum. Normalmente las modificaciones acá son más sutiles, pero como aplican a la mezcla completa también tienen una relevancia. Es interesante notar cómo toda la cadena tiene ciencia y arte, ¿no? Que se van entrecruzando siempre en todos los álbumes. O sea, no hay un álbum que no tenga ciencia y arte mezclados adentro. Son dos cosas que siempre están ahí. Por el lado científico nos vamos a encontrar con cuestiones acústicas de los instrumentos, acústicas de la sala donde se grabó, las atenuaciones por las distancias, las compensaciones en los procesos de masterizado y mezcla. Y después ya pasamos a la parte artística, que no queda, como muchas veces se podría pensar, no queda solamente en los músicos. Sí, tenemos la parte artística de la composición, tenemos la parte artística de la ejecución, pero después la cosa artística sigue, porque cada una de las personas que van participando en la toma de decisiones, dónde, en qué lugar posicionar al músico, o modificaciones que van directamente por gusto de la persona que está participando, que está haciendo la mezcla, que está haciendo el masterizado, o consideraciones artísticas apuntadas a un determinado público, es decir, esta música va a un determinado público que le gusta escuchar de este modo, entonces se lleva el sonido para ese lado. Bueno, y en este punto alguien dice: che, el trabajo está terminado, está listo, le pone un moño y sigue con el trabajo siguiente. Acá nosotros a estos 6 eslabones, por simplicidad, lo vamos a terminar llamando calidad de grabación. Al resultado de estos 6 eslabones lo vamos a llamar calidad de grabación. Yo cuando les digo que auriculares como los Sennheiser H800S o los FIO FA1, por ejemplo, se lucen con música que tenga una alta calidad de grabación, bueno, me estoy refiriendo específicamente al resultado de estos 6 eslabones que describimos hasta acá. Y acá no estamos hablando todavía ni de Tidal, Hi-Fi, ni de FLAC, ni de archivos de 24 bits y muchos kilohertz de frecuencia de muestreo, ni nada por el estilo. Acá simplemente estamos hablando de lo que pasó en esos 6 eslabones, de las decisiones que se tomaron y de cómo se trabajó el álbum. Este tema de la calidad de grabación es algo que genera mucha confusión, sobre todo cuando uno recién se mete en el audio de alta fidelidad, que hay muchísima información y a veces es difícil de filtrar. A mí me ha pasado varias veces de decirle a alguien: mira, este auricular o estos parlantes van bien con música que tenga una alta calidad de grabación, y que me respondan: sí, yo tengo todo FLAC. Bueno, que sea FLAC no nos va a garantizar que en estos 6 eslabones se hayan hecho las cosas bien. ¿Sí? No sé, un ejemplo, yo no sé tocar el violín. Entonces puedo ir y comprar un violín, compro el violín más barato que haya, toco un poco en el garage de casa, me grabo con esto mismo que me estoy grabando ahora y finalmente saco un archivo FLAC y lo publico. Naturalmente eso va a sonar mal. No importa que sea FLAC, no cambia absolutamente nada que sea FLAC, que el archivo sea bueno, porque en los 6 eslabones anteriores, muy simplificados en este caso, y en los que no se prestó ninguna atención a la calidad de sonido, ni de la ejecución, ni de nada, ni de música, bueno, no hubo ninguna atención a la calidad de sonido, entonces por más que sea FLAC, el sonido va a ser malo, va a tener una baja calidad de grabación. Sigamos adelante y hablemos ahora sí del formato en el cual se publica la música. El álbum ese, el trabajo terminado, el resultado de los 6 eslabones se tiene que publicar de algún modo. Y bueno, la realidad es que hoy en día se publica en muchos formatos
diferentes, la gran mayoría formatos digitales distintos, y también hay algunos álbumes que se siguen publicando en algunos formatos físicos, algún álbum que se puede encontrar todavía en vinilo, por ejemplo. Bueno, de este tema de los formatos de audio hablamos bastante en el video sobre el audio digital, que se los dejo por acá en algún lado en la descripción y tal vez por arriba también, para el que no lo haya visto. Hoy el mismo álbum va a parar a empresas como Spotify, a Tidal, en diferentes formatos, incluso dentro de estas plataformas, o va a parar a sitios de venta de música de alta resolución como HD Tracks, o puede comercializarse también desde el propio sitio web del sello que los publica, y ahí también se puede elegir en diferentes formatos el mismo álbum. Entonces al máster original se lo transforma muchas veces en función del mercado para poder satisfacer la demanda, los diferentes niveles y la estrategia comercial que tiene el álbum alrededor. En la mayoría de los casos se transforma el máster original en otro formato sin pérdidas de calidad. En algún que otro caso se transforma con algunas pérdidas de calidad también. Bueno, esa sería la vía directa, ¿no? Desde los productores de música, quizás alguna empresa intermedia, directamente hacia los usuarios. Pero la realidad es que hoy por hoy hay mucha música que está dando vuelta en la web desde hace décadas. Va pasando de usuario a usuario. Los usuarios de manera más o menos consciente la van modificando. O sea, son pistas que tienen una historia un poco más larga que simplemente ir hoy a HTracks, bajar un álbum y escucharlo. Y esto lleva a que a veces pueda pasar, como por ejemplo pasa acá mismo en YouTube, que algunas pistas que uno escucha en YouTube, el audio se escucha bien y otro se escucha muy mal. Y uno puede decir, bueno, que había un máster así de malo, que se escuchaba así de mal. No, la realidad es que no. Esa pista fue pasando de mano en mano, se fue transformando, fue degradando su calidad en cada pasaje, y así es como a alguien un buen día se le dio por decir, bueno, le voy a poner letra a esto, lo voy a subir a un canal de YouTube. Llegamos nosotros, lo escuchamos y decimos, che, ¿por qué se escucha tan mal esto? Entonces acá el eslabón es el formato en el cual se almacena el álbum, el resultado de todos los eslabones anteriores. Pero a ese formato no lo podemos desconectar de su historia, porque, digamos, de algún modo este es un eslabón que se puede falsificar. Yo puedo agarrar una pista malísima, súper degradada, transformarla en un reluciente FLAC 2496 y la calidad va a seguir siendo muy muy mala. Entonces es un eslabón que se puede falsificar. Entonces no solo hay que prestar atención a la especificación técnica del formato en sí, sino además a la historia de ese archivo. Algo que curiosamente también tiene un paralelismo con el vinilo, porque un muy buen vinilo que está todo rayado, es decir, que tuvo una mala historia, también va a terminar produciendo un sonido malo, muy distinto al sonido original de ese medio. Ahora, asumiendo que el archivo está bien, ¿sí? Que lo bajamos de HD Tracks, o que, no sé, Tidal Hi-Fi, o que es un archivo FLAC que lo tenemos, que sabemos que es de buena fuente, vamos a hacer una simplificación para poder de algún modo compactar los 6 eslabones que están antes del formato, de un modo que nos va a resultar práctico más adelante cuando hablemos de cómo se relacionan los distintos eslabones entre sí. Vamos a pensar que hay 3 tipos de grabaciones. Cuando hablamos de calidad de grabación, vamos a pensar como que hay 3 grandes tipos de grabaciones. Por un lado tenemos la música de calidad normal, que está pensada para ser escuchada en la radio, que suene en el supermercado, que suene en una fiesta. Música de calidad normal, que normalmente, si uno la analiza, tiene mucha compresión, no tiene un buen nivel de detalle fino, no se prestó mucha atención a que el sonido de un piano tenga algo que ver con el sonido real de un piano y demás. Sí, música normal. Esto está lleno de esta música, hay muchísima. De seguro las que están de moda. Y bueno, es un tipo de grabación que le complica un poco la vida al audiófilo, porque el audiófilo naturalmente quiere escuchar más detalle, quiere escuchar realismo, y esto es lo que estas grabaciones no suelen dar, mucho menos en cantidad. Después pasamos a la música con buena o muy buena calidad de grabación, donde ya se evidencia que en los procesos de producción del álbum hubo gente que prestó atención
a que los sonidos suenen reales, a que haya una separación, ya sea por un simple gusto artístico o incluso por darle también al que escucha después algún tipo de valor extra, de poder visualizar dónde estaban posicionados los diferentes sonidos o poder comercializar el álbum como un álbum con sonido de alta resolución y demás. Esta es una categoría que no se distancia muchísimo de la categoría anterior en términos musicales, en términos de variedad, de géneros, estilos y demás. Es decir, podemos encontrar música con muy buena calidad prácticamente de la mayoría de los estilos. Tenemos que ser quizás sí un poco más selectivos y es la categoría en donde naturalmente tiende a vivir el audiófilo la mayor parte del tiempo y es donde suelen estar la gran mayoría de los álbumes que normalmente se recomiendan entre audiófilos. No sé, muchos álbumes que yo les recomendé en los videos en los que recomendé álbumes, pues no sé, álbumes de Sophie Selman y Random Access Memories de Daft Punk, o sea, música que suena bien, Diana Krall. No tiene sentido, o sea, son categorías a grosso modo, no tiene sentido volverse loco tratando de ver si el álbum cae en esta categoría o en la otra, ¿sí? No tiene sentido, lo que sí es importante es poder darse cuenta más o menos dónde cae la música que uno más escucha. Bueno, por último tenemos las grabaciones audiófilas puristas, donde la calidad de sonido es la prioridad casi absoluta, ¿sí? Donde se trabaja mucho más desde el lado técnico para tratar de cuidar muchísimo cada paso. Muchas veces son grabaciones más minimalistas también, para poder preservar al máximo la calidad de sonido o el tipo de sonido original. Estas grabaciones es un conjunto de grabaciones mucho más reducido que en los dos casos anteriores. Generalmente está acotado a algunas grabaciones de jazz, de música acústica, alguna que otra grabación de música clásica, más que nada con pocos instrumentos, alguna que otra grabación vocal y no mucho más. Y es mucho más común que sean grabaciones bien de nicho, que comercialmente no están ni cerca de tener el rendimiento que tienen las grabaciones, los álbumes de las categorías anteriores. Puede ser que en este caso encontramos muchas grabaciones que a los músicos los conoce la familia, nada más, y nunca van a sonar en la radio ni nada por el estilo, pero no es el objetivo. El objetivo está puesto en otro lado. Son grabaciones que naturalmente son susceptibles de ser consideradas aburridas, ¿sí? Incluso por los audiófilos. Pero bueno, el audiófilo normalmente simpatiza con las grabaciones de este género, de esta categoría, digamos, por el hecho de, bueno, poder probar. Uno siempre tiene curiosidad, le guste más o menos el estilo musical, la música que están haciendo, para probar equipos, para ver hasta dónde puede dar quizás una pista que tiene una muy buena escena sonora o que tiene un sonido muy transparente de un único instrumento. Grabaciones así para probar equipos siempre están muy buenas, y entonces el audiófilo tiende a apreciar lo que la música de esta categoría tiene para dar, aunque después vuelve a estar, como les decía, la mayor parte del tiempo en la categoría intermedia, donde hay un mejor balance entre variedad de artistas, estilos musicales, preservando también una muy buena calidad de sonido, ¿sí? Estas tres categorías, acuérdenselas más o menos así por arriba, que después, más cerca del final del video, las vamos a retomar. En este punto del video hay dos posibles eslabones siguientes. Uno por el lado digital, otro por el lado analógico. Como hoy por hoy la gran mayoría de las personas escuchamos música por el lado digital, vamos a ir por ese lado. Después, en realidad, por el lado analógico nos vamos a encontrar con algunos componentes que son análogos y las consideraciones no serían tan diferentes. Entonces, tomamos el camino digital y nos encontramos ahí directamente con el famoso DAC, que cuando uno ingresa en el mundo del audio de alta fidelidad genera tanta confusión, tantas preguntas, ¿no? ¿Qué es el DAC? ¿Para qué sirve el DAC? ¿Es obligatorio tener un DAC? Y cosas por el estilo. El DAC, desde un punto de vista técnico, es un dispositivo que lo que va a hacer es agarrar la información digital que está en los archivos de música y la va a transformar en una señal analógica que después a nosotros nos va a servir para eventualmente poder hacer mover un parlante o el driver de los auriculares y poder reproducir, digamos, la música que estaba almacenada digitalmente en el archivo. El DAC básicamente lo que va a hacer es esto, y naturalmente un DAC de alta fidelidad va a buscar hacer ese proceso de la manera más fiel posible sin perder
calidad de sonido. Lo que tiene que quedarnos claro es que un DAC hay siempre. Siempre que uno parta de un archivo digital, un MP3, FLAC, lo que sea, y llegue a música que suena, bueno, siempre tiene que haber un DAC en el medio, en algún lado. Desde ya, DACs hay muchísimos muy diferentes. Un DAC puede ser desde el rincón de un chip que además hace otras 200 cosas, hasta un dispositivo grande así que lo único que hace es ser un DAC, y en el interior nos podemos encontrar con todo tipo de complejidad técnica, siempre a los fines de que esa conversión de digital a analógico se pueda hacer con el mayor cuidado posible, preservando la mayor cantidad de información como es esperable. Hay DACs mejores y hay DACs peores, tanto desde un punto de vista técnico, de cosas que son fáciles de interpretar, como la capacidad para decodificar más tipos de archivos, o cuestiones de las mediciones técnicas en los niveles de distorsión, separación de canales y demás. Y también hay DACs mejores y peores desde un punto de vista ya más subjetivo. En el mundo del audio hi-fi hay DACs que gustan más y hay DACs que quizás gustan un poco menos. Desde un punto de vista práctico, un DAC es algo que nos va a permitir, por un lado, decodificar distintos tipos de archivos, ¿sí? Si alguien quiere decodificar archivos de, no sé, 24 bits, 96 kHz, o archivos DSD, lo que sea, bueno, se va a necesitar un DAC que tenga capacidad para decodificar esos archivos. Y por otro lado, nos va a permitir el DAC variar o incluso mejorar nuestra calidad de sonido, ya que el objetivo de un buen DAC es justamente ese, tratar de poder hacer esa conversión de la manera más fiel posible. En mi experiencia, en la gran mayoría de los casos, cuando uno pasa de un DAC a otro, la diferencia suele estar en lo sutil, ¿no? En el nivel de refinamiento, en lo pequeño. Es como si, les digo, bueno, por ejemplo, uno saca una foto a 2 pinos y una montaña, ¿no? Y la saca con un Samsung A20, un teléfono de entrada de gama, y después va y saca la misma foto con un Samsung S20, un tope de gama. Las dos fotos vamos a poder identificar realmente que lo que había ahí eran 2 pinos y una montaña. Pero cuando uno mira en detalle, en la foto sacada con el S20, se nota más una cierta tridimensionalidad de los pinos, se nota mejor la profundidad entre la montaña y los pinos, la iluminación se aprecia con más detalle. Bueno, algo así es lo que uno puede esperar cuando... No es que va a desaparecer un pino, esto es lo que les quiero decir. No es que en uno va a desaparecer un pino porque la cámara no es buena, pero esa diferencia de refinamiento se va a notar. Esto es lo que, en mi experiencia, uno puede esperar pasando de un DAC genérico, algo integrado en el celular, en la notebook, a un producto, a un muy buen DAC dedicado de alta fidelidad. Siguiendo con el ejemplo de las cámaras, si uno compara, en vez de comparar la cámara del S20 con una cámara de una 20, que es considerablemente inferior, si uno lo compara la foto sacada con el S20 y sacada con el iPhone 11, por ejemplo, otro smartphone de alta gama, bueno, ahí las diferencias van a ser más sutiles, porque naturalmente las dos cámaras hacen bien las cosas. Esto también pasa en el mundo de los DACs, cuando ya pasamos a comparar un DAC de alta fidelidad muy bueno con otro DAC de alta fidelidad muy bueno. Entonces acá pueden pasar dos cosas. Puede pasar que las fotos sean difíciles de distinguir, o que no. A veces puede ser que por pequeñas diferencias uno pueda darse cuenta qué foto está sacada con el iPhone 11, qué foto está sacada con el Samsung S20, y acá entra que, bueno, quizás uno empieza a decir, bueno, cierto tipo de fotos me gusta más con la cámara del S20, cierto tipo de fotos me gusta más con la cámara del iPhone 11. Todo esto así es análogo a lo que pasa cuando uno compara DACs de alta fidelidad. En algunos casos puede ser que no podamos distinguirlos, que nos cueste muchísimo darnos cuenta, en una prueba ciega, ¿no? bien hecha, que nos cueste muchísimo darnos cuenta cuál es cuál. Y en algunos casos puede ser que todavía haya una diferencia de carácter. A veces cuando se usan componentes de distinta marca, topologías muy diferentes, puede ser que haya una diferencia de carácter que uno la pueda detectar, y entonces que al final del día uno pueda terminar inclinándose, uno pueda terminar prefiriendo un buen DAC u otro. El eslabón que sigue luego del DAC es la etapa de amplificación, la etapa analógica, que, bueno, para entender qué es lo que está pasando a esta altura del partido, lo que pasa es que el DAC a la salida nos da una señal analógica, si toma el digital nos da una señal analógica de baja potencia.
Y nosotros lo que necesitamos es poner ahí unos circuitos electrónicos que nos permitan dos cosas en esencia. Por un lado, poder controlar la amplitud de esa señal analógica para poder regular el volumen. Y por otro también, el amplificador tiene que proveer la potencia, tiene que proveer la corriente eléctrica suficiente para que el parlante o los drivers de los auriculares se puedan mover correctamente sin generar distorsión. Básicamente lo que hace un amplificador es esto, sea para auriculares, sea para parlantes. Como es evidente, en este proceso el amplificador modifica la señal del sonido, la cambia, la hace más grande, más chica. Y el objetivo de una buena etapa de amplificación de alta fidelidad es, como se imaginarán, poder hacer esto tratando de degradar la calidad de sonido lo menos posible. De manera similar a la etapa de DAC, la etapa de amplificación puede tomar muchísimas formas diferentes. Desde un rincón de un chip para un amplificador, una etapa de amplificación pequeñita para auriculares, puede ser un rincón de un chip que hace otras 200 cosas, puede ser hasta un equipo grande, ¿no? Que sea un amplificador, sobre todo cuando las demandas de potencia son más grandes, puede ser un equipo grande que lo único que haga sea ser una etapa de amplificación. Normalmente los amplificadores de parlantes tienden a ser más grandes que los amplificadores de auriculares porque las demandas de potencia son mayores, pero aún así podemos encontrar amplificadores de auriculares que sean grandes y que lo único que hagan sea ser amplificadores de auriculares. La etapa de amplificación también es una etapa que siempre está cubierta de algún modo. Por ejemplo, en el celular o en la notebook es algún chip que por ahí tiene una parte dedicada a proveer la salida esa, ¿no? De 3.5 milímetros normalmente, ¿no? Que ahora ya está faltando también. Después, por ejemplo, si pasamos a un equipo más específico, como el FIO M3 Pro, por ejemplo, que es un pequeño reproductor de alta fidelidad, ahí encontramos un componente central de ese equipo, que es un chip de ESS, que es una empresa que se especializa en hacer componentes de audio de alta fidelidad, que tiene el DAC y tiene una pequeña etapa de amplificación. Ya de ahí, si pasamos, por ejemplo, a un equipo más sofisticado, un poco más grande, un poco más sofisticado, como el FIO Q3, ahí nos encontramos, por un lado, el DAC, un DAC de AKM, y por otro lado, unas etapas de amplificación de THX, ¿sí? En este caso tenemos separada la etapa de DAC de la etapa de amplificación, ¿sí? Esto como para que vean que DAC y etapa de amplificación de algún modo están, pero muchas veces están dispuestos de distintas formas. Después de ahí, naturalmente, pasamos a equipos que tiene el DAC es un equipo y la etapa de amplificación es otro equipo separado. En mi experiencia, las etapas de amplificación tienden a modificar el sonido de manera sutil, pero un poco más evidente que los diferentes DACs. No quiere decir esto que uno no pueda encontrar dos DACs que sean fáciles de diferenciar entre sí, pero normalmente las etapas de amplificación es como que tienen un poco más de variabilidad y uno puede preguntarse, a ver, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué no se hace una etapa de amplificación que sea de un modo y todas las demás que suenen igual a esa? ¿Por qué les queda sonando distinto? La realidad es que hay muchísimas formas de hacer una etapa de amplificación. Hay muchísimos integrados diferentes, hay muchísimas topologías diferentes. O sea, son temas que el que trabaja con eso, el que diseña eso, son temas también, como digo, de libros. Un libro entero puede haber de diferentes topologías. Pero bueno, el hecho es que los amplificadores moldean un poco el carácter del sonido. Aún sean amplificadores que están todos diseñados para hacer planos y que incluso miden planos, a veces puede ser que por distorsiones, por impedancia de salida, por diferentes razones, moldeen un poco, le den un poquito de carácter al sonido. Sin ir más lejos, por ejemplo, mi FIO X7 Mark II, fiel FIO X7 Mark II, tiene etapas de amplificación intercambiables. La parte de abajo del equipo es la etapa de amplificación y entonces FIO tiene varias etapas de amplificación diferentes que se comercializaban por separado y se pueden intercambiar y bueno, no suenan todas igual. Alguna quizás es más potente, pero tiene un piso de ruido un poquito más alto. Alguna quizás tiene una escena sonora un poco más amplia, otra quizás tiene un sonido un poco más cálido, más entretenido, lo que sea. Es un ejemplo, ¿no? Etapas de amplificación hay muchas y todas tienen alguna que otra diferencia sutil aquí y allá. Acá no podemos dejar de mencionar a los amplificadores valvulares, que bueno, existen también en el mundo audiófilo. Hay toda una cultura alrededor de los amplificadores valvulares, hay gente que los disfruta mucho, hay gente que ha caído en bancarrota cambiando tubos y demás. Bueno, los amplificadores valvulares son
Son amplificadores que utilizan una tecnología anterior, más antigua, que desde un punto de vista técnico tiene algunas limitaciones que el amplificador de estado sólido, el que más utilizamos todos hoy en día, no tiene. No mide tan bien, distorsión armónica, etc. Las mediciones no llegan a ser tan buenas, algo que por lo general en la práctica, al menos en mi experiencia, no influye mucho, porque hay amplificadores valvulares que miden bien. En general es una variante más. Es algo que existe y que cada uno lo puede llegar a probar si quiere en algún momento de su viaje por el audio de alta fidelidad. Por eso se los menciono. Y así nos metemos con el eslabón siguiente, que es crucial. ¿Sí? Acá vamos a hablar de los parlantes o los auriculares que tengamos. ¿Por qué les digo que es crucial? Porque este es un eslabón que tiene una capacidad enorme para modificar el sonido y al final del día es el eslabón que va a terminar produciendo el sonido. Es normal que uno diga, este DAC tiene un muy lindo sonido. Bueno, el DAC no tiene un sonido. Sí, va a contribuir a que después, al final de la cadena, termine habiendo un sonido. Pero el sonido lo van a terminar produciendo siempre los auriculares o los parlantes. Entonces este es un eslabón en el que tenemos que prestar mucha atención porque no perdona. Nosotros podemos tener una cadena que sea buena de punta a punta y, por ejemplo, qué sé yo, tener una etapa de amplificación que está un poco retrasada, ¿no? Bueno, ¿qué puede pasar? Que tengamos que escuchar un poco más justos con el volumen, que perdamos un poquito de resolución ahí, pero en general si toda la cadena es buena, el sonido que vamos a obtener va a seguir siendo bueno. Si tenemos una cadena que es toda buena, excelentísima, de punta a punta, y al final ponemos un auricular o un parlante malo, vamos a terminar obteniendo un sonido malo, ¿sí? Es un eslabón que no perdona, por eso es importante prestar mucha atención a los auriculares o parlantes y también, bueno, invertir ahí. Es importante notar que auriculares o parlantes hay una variedad enorme de estilos de sonido, ya sea el balance tonal como la presentación, el formato, y uno puede preguntarse, bueno, ¿por qué? ¿No? Si hay tantos productos que son de alta fidelidad, ¿por qué no hay un objetivo definido después de tantos años, décadas y décadas de alta fidelidad? ¿Por qué no hay un objetivo de decir, bueno, lo que hay que hacer es eso y entonces todas las marcas van y hacen eso? Y más allá de la explicación que uno pueda dar por las dificultades técnicas que hay, por las diferencias en los diseños, por las diferencias en los materiales utilizados, la realidad es que yo creo que hay tanta variedad de estilos y de formatos porque gustan, ¿sí? Si un producto no gusta, la gente no lo compra y no existe más. Pasan un par de años y no existe más. Es un poco como si vamos todos a la heladería y siempre pedimos helado de frutilla, van a pasar unos años y todas las heladerías van a tener solo helado de frutilla. Como eso no pasa, entonces vamos a la heladería y hay muchos gustos y entonces es un poco así también lo que pasa en el mundo de los parlantes o de los auriculares de alta fidelidad. En este punto podríamos ponernos a hablar del lugar donde uno tiene los parlantes, eslabón 10 y medio, si se quiere. Como es un tema del cual ya hablé más en detalle en otro video, acá lo vamos a pasar de largo, pero les dejo por acá arriba y en la descripción también el link para los que no lo hayan visto y quieran profundizar sobre este tema. Y después vamos con el último eslabón de la cadena y después ya nos ponemos a hablar de cómo interaccionan estos eslabones entre sí, que es de lo más importante desde un punto de vista práctico para uno. Que bueno, el último eslabón de la cadena somos nosotros, con las preferencias que tiene cada uno, el oído de cada uno. El oído de cada uno tiene una forma diferente, interacciona con el sonido, con las ondas de sonido, de manera diferente. El oído incluso de una misma persona va cambiando con el tiempo, uno con el pasar de los años va perdiendo un poco las frecuencias altas. Hay personas que escuchan a un volumen alto, otras personas escuchan a un volumen bajo y todo esto modifica el sonido o modifica el modo en el que uno va a terminar percibiendo y juzgando el sonido. También hay consideraciones que tienen mucho que ver con cómo la persona interacciona en su vida con la música. No es lo mismo una persona que a la música se ha aproximado por ser, no sé, violinista en una orquesta. ¿Sí? Un violinista que está hace 10 años violinista de una orquesta se aproxima a la música de un modo y entonces genera una preferencia o un modo de apreciar o de juzgar al sonido distinto al que va a tener una persona que su interacción con la música en la vida es por ser DJ.
por ejemplo. Naturalmente, que es DJ va a tener otra concepción acerca de cuántos bajos, de a qué volumen. Todo esto va a influir naturalmente en que en el último eslabón, es decir, en el usuario también nos encontremos con una gran variedad de opiniones y de formas distintas. Muy bien, llegamos al final de la cadena y ahora lo que sigue es ver cómo interaccionan todos estos eslabones entre sí, qué es lo que a nosotros más nos sirve desde un punto de vista práctico para poder tomar buenas decisiones y poder también optimizar nuestra cadena de audio. Para esto vamos a empaquetar algunos eslabones para que nos quede más cómodo, ¿sí? Para que nos sea más práctico poder visualizar y poder darnos cuenta a qué le tenemos que prestar atención. Ya estuvimos empaquetando el primer conjunto de eslabones cuando hablamos de la calidad de grabación. Ahí agarramos 6 eslabones y los hicimos un paquete y dijimos, esto se llama calidad de grabación. Hicimos 3 categorías, simplificamos por ese lado. Después hacemos otro paquete de eslabones con el formato del audio, el DAC y la etapa de amplificación. Ahí hacemos un paquete. Y después a los últimos 2 eslabones, que serían auricular parlante y nosotros, el usuario, a esos 2 últimos eslabones los dejamos sin empaquetar. Cuando hablamos del primer paquete de eslabones, ¿sí? Dijimos que había calidad de grabación, hicimos 3 categorías. Dijimos música de calidad normal, música de muy buena calidad y música audiófila purista. Como les digo, son categorías muy a grosso modo a propósito, porque la idea es no volverse locos viendo a ver si tal álbum cae en tal categoría o no. Esto no nos interesa, no tiene sentido. Lo que tiene sentido es darse cuenta más o menos la música que uno escucha, dónde cae mayormente, porque después esto es lo que nos va a permitir ajustar el resto de la cadena en función de eso. El segundo paquete de eslabones tiene un comportamiento particular en la cadena, porque como les decía, son eslabones que no tienden a modificar mucho el sonido, en gran magnitud el sonido, sino que modifican más cuestiones que son relativas a el nivel de refinamiento, como el ejemplo de las fotos. Creo que ese lo ilustra bien. Y además, bueno, obviamente también la capacidad que tengamos para regular el volumen, pues como está metida la etapa de amplificación, también va a influir un poco en el volumen que va a poder desarrollar nuestro conjunto. Pero en esencia es un paquete de eslabones que va a modificar el nivel de refinamiento del sonido. Entonces es más normal que lo que puede lograr sea hacer que algo que nos gusta nos pase a gustar más, ¿sí? Esto es lo que uno puede ir a buscar ahí como audiófilo, a estos 3 eslabones. Puede ser que a uno le guste algo y lo esté escuchando con una pista MP3 de 128 y uno pasa a escuchar un archivo FLAC, algo mejor, y entonces pasa a gustarle más. Lo mismo pasa con el DAC, lo mismo pasa con la etapa de amplificación. Es más raro ya que algo que no nos guste, que lisa y llanamente no nos guste, nos pase a gustar gracias a cambiar algo en estos eslabones. De hecho, a mí varias veces me han dicho, tengo tales parlantes, tales auriculares que no me gustan, por eso estoy considerando comprar un nuevo DAC. Y la verdad es que es muy difícil que un nuevo DAC te solucione ese problema. Si uno suma un muy buen DAC, lo más probable es que uno tenga ese mismo sonido que a uno le gustaba, pero de manera más refinada. Y entonces lo más probable es que siga sin gustar. Por eso, normalmente si uno tiene un sonido que no le gusta, lo principal es tratar de dar primero con unos auriculares, unos parlantes que a uno le gusten, que vayan bien con la música que uno escucha. Y a partir de ahí, si uno quiere, bueno, salir a refinar el sonido con los eslabones de este segundo paquete. Entonces digamos que es un conjunto de eslabones un poco más permisivo con el audiófilo. Si nosotros tenemos un archivo que, bueno, FLAC o un archivo, bueno, DSD, bueno, la diferencia puede que no exista, puede que sea pequeña, ¿sí? Lo mismo si tenemos un muy buen DAC de AKM o un muy buen DAC de SS, puede que no suene exactamente idéntico, pero vamos a seguir obteniendo un buen sonido igual. Entonces son eslabones que, más que nada desde el punto de vista del audiófilo, es como que lo importante es tenerlos cubiertos con algo bueno para poder quedarnos tranquilos de que no vamos a tener un eslabón débil ahí. Ahora, donde no nos podemos descuidar es a la hora de combinar los auriculares o parlantes, ¿sí? El eslabón que sigue, con el primer paquete de eslabones. Ahí no nos podemos descuidar. Por ejemplo, yo no voy a agarrar los Beyerdynamic DT880 para escuchar Perverso de Tiziano Ferro, ¿sí? Porque va a terminar sonando mal. Me voy a terminar dando cuenta de que eso suena mal, voy a terminar teniendo un sonido que no me gusta. ¿Por qué? ¿Hay un problema con Perverso? No. ¿Hay un problema con los DT880? No, pero juntos no van.
En cambio, si yo quiero escuchar Super Double Bass, por ejemplo, de Gary Carr, un álbum que se los recomendé en algún video, con los DT880, bueno, suena fantástico. Va a sonar un sonido transparente, realista, extremadamente detallado, porque ahí combiné bien el primer paquete de eslabones, la calidad de grabación, la combiné bien con el eslabón del auricular, en este caso. Por eso, cuando yo noto muchos usuarios que se están preguntando ¿cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? Bueno, ¿cuál es mejor para qué? Eso es lo que yo creo que vale la pena preguntarse. Porque si nosotros tenemos una grabación que no está pensada para mirarla con una lupa y uno le pone un Sennheiser H800, un DT880 o parlantes de focal, monitores, de Dynaudio, etcétera, o sea, parlantes que están pensados para ser lo más reveladores posibles, bueno, van a terminar revelando que hay cosas que no están bien, van a terminar dando un sonido que al final del día no es agradable y por esto hay que prestar atención. Porque yo creo que este hecho de que a veces no se combina bien la calidad de grabación con el auricular, el parlante que uno pone al final, yo creo que es uno de los principales motivos de frustración de muchos audiófilos. Y también una de las principales fuentes de malos reviews, porque si uno no combina bien esto, puede llegar a obtener un sonido que no sea agradable directamente. Y hacemos un pequeño paréntesis para hablar de ecualización, porque alguien puede venir con todo el derecho del mundo a decir, bueno, pero compro el DT880 y se ecualizo. Y bueno, este es un tema complejo, controversial en el mundo de los audiófilos, en el mundo del audio hi-fi. Desde audiófilos que no pueden vivir sin un ecualizador y ecualizan todo, cada auricular, cada canción ecualizan todo, hasta audiófilos que consideran que ecualizar es un pecado capital, algo que no se hace. Bueno, yo trato de pensar el tema desde un punto de vista práctico. Desde el punto de vista práctico, uno no siempre tiene acceso a un ecualizador. Uno a veces escucha con distintas plataformas que no siempre tienen un ecualizador y mucho menos un ecualizador de excelente calidad que nos permita hacer los ajustes finos que nosotros podemos querer hacer. Entonces ya desde el vamos no siempre está la posibilidad. Y no todos los auriculares o parlantes responden de excelente forma a la ecualización. Entonces es un tema que tiene bastante complejidad. No es tan feliz como decir a mí me gusta un sonido con un montón de bajos, entonces me compro el DT880 que sé que es un auricular con buena capacidad técnica, le ecualizo para arriba los bajos 10 dB, 15 dB y entonces ya tengo el bass head que quiero. No, normalmente no pasa eso y al final se termina degradando la calidad de sonido. Entonces, en mi experiencia, el ecualizador cuando está y si es bueno mejor, puede servir para hacer pequeños ajustes. Si yo justo se me ocurrió escuchar con los DT880 una pista que tiene bajo rango dinámico, o sea, media comprimida y que cansa, y yo sé que la respuesta de frecuencia tiene un pico alrededor de 8 kHz, por ejemplo, puedo bajar un poquito eso y hacer que la escucha no canse y poder disfrutarlo más. Pero ajustes así finos, puntuales, eso normalmente puede dar un buen resultado a la ecualización. Ya, si uno quiere modificar mucho el sonido, el estilo de sonido de un auricular, de un parlante, con ecualización, bueno, ahí ya puede ser más complicado si uno no lo hace con mucho cuidado y con las herramientas correctas. Cerrando el paréntesis de ecualización, volvemos un poco a hablar de este tema de, bueno, emparejar, ¿no? Lo que les digo, la calidad de grabación, ese paquete de eslabones, emparejarlo con los auriculares o parlantes y es algo que realmente nos va a permitir poder elegir mejor. ¿Sí? Si uno sabe, por ejemplo, que uno no escucha música de muy alta calidad de grabación, que le gustan unas bandas que son las que les gustaron desde siempre, bandas que quizás la música les parece fabulosa artísticamente, ¿no? Les parece súper entretenida y quizás la calidad de grabación que tiene es la calidad de grabación que tiene y punto. No fueron álbumes grabados con intenciones audiófilas, digamos, de la alta fidelidad, de alta resolución ni nada por el estilo. Bueno, uno ya desde el vamos puede apuntar a una gama media. No hay necesidad a veces de ir al producto de las gamas más altas, los más reveladores, los más, porque la pista no lo requiere. O sea, una pista que no tiene una gran calidad de grabación es un eslabón débil en nuestra cadena. Y entonces eso va a influir en el resto de la cadena, la va a tirar un poco para abajo en términos de calidad de sonido. Entonces
no va a tener tanto sentido ponerle una lupa arriba, sino que va a ser preferible ir a buscar un auricular que sea más todoterreno, o un parlante que sea más todoterreno, que tenga un sonido un poco más cálido, con un poco más de cuerpo, que tenga unas frecuencias altas más suaves, porque normalmente una grabación que no tiene muy buena calidad, las frecuencias altas, si están muy enfatizadas, no suelen ser muy limpias y entonces terminan molestando. Entonces, ajustar esto es fundamental para poder terminar obteniendo un sonido que a uno le guste, que uno disfrute. Si en cambio uno sabe que uno es más vale purista y uno escucha el 95% de las grabaciones están entre las que tienen muy buena calidad de grabación y las grabaciones audiófilas puristas, esas que tienden a sonar bien en todos lados, bueno, ahí uno puede pensar en ir a buscar un producto más analítico, auriculares como, no sé, K701, H800, DT800, productos más analíticos o monitores de estudio bien planos, bien reveladores, porque nosotros le vamos a poner una pista bien limpia que cuando la miremos con la lupa lo que se va a ver va a ser limpio y ahí vamos a tener también un nivel de realismo superior y vamos a poder aprovechar la cadena configurada para ese tipo de grabación de calidad. ¿Es mejor una cosa que la otra? ¿Sí? ¿Es mejor escuchar grabaciones de altísima fidelidad con equipos súper reveladores, súper planos? ¿Es mejor que el otro? No. Lo que es mejor para uno. ¿Sí? Porque el último eslabón, como dije, somos nosotros. Entonces, lo importante es lo que sea mejor para uno. Si uno dice, mira, yo escucho solo Rata Blanca, porque me gusta escuchar Rata Blanca, por ejemplo, ¿no? Bueno, esa persona va a buscar va a necesitar un tipo de parlante, va a necesitar un tipo de cadena distinta al que viene diciendo yo escucho solo música de cámara. ¿Sí? Va a necesitar una cadena distinta. Uno va a disfrutar con unos componentes, otro va a disfrutar con otros componentes, entonces es importante identificar qué es lo que uno escucha para tratar de orientar y optimizar la cadena en esa dirección. Y así ya nos metemos a relacionar el último eslabón, que somos nosotros, terminar de relacionarlo. Digamos. Nosotros somos unos tipos medio complejos, ¿no? Por un lado tenemos una base de datos en la mente enorme, porque mal que mal todos sabemos más o menos cómo suena un violín, cómo suena un piano, cómo suena una batería, cómo suena una trompeta. Por otro lado también tenemos una gran capacidad para notar cosas sutiles, diferencias muy pequeñas entre un sonido y otro, tenemos capacidad para individuarlas. Pero al mismo tiempo también tenemos una gran capacidad para confundirnos. A nosotros mismos, creer que estamos escuchando cosas que en realidad no están ahí, tenemos tendencia a querer confirmar cosas que se llama confirmation bias, o sea, a confirmar cosas que ya pensábamos. O sea, si a mí me parecía que esto iba a sonar mejor que aquello, entonces cuando lo escucho tengo más tendencia a decir que eso suena mejor efectivamente. Entonces, bueno, desde mi punto de vista, el audiófilo tiene que tratar de lograr un buen balance entre conocerse y desconfiarse. Conocerse porque si uno no se conoce es muy difícil poder elegir bien una cadena de audio que vaya con nuestras preferencias. Y desconfiarse porque a veces es lo que nos permite ir para adelante y lo que nos permite compartir y aprender. Si uno no se desconfía, tiende a cerrarse mucho en sus propias impresiones o en sus propias ideas, muchas veces no del todo fundadas, y eso en el camino después termina haciendo que uno también disfrute menos. Desde mi perspectiva, lo interesante de conocer todo esto, aunque sea por arriba, es que como audiófilos nos permite ser más prácticos y más realistas, entendiendo que cuando algo nos parece que no suena bien, bueno, hay muchos factores por los cuales puede que eso no esté sonando bien o no esté sonando de acuerdo a nuestras preferencias. Y del mismo modo también nos permite tomar conciencia de que cuando se llega a un buen resultado, normalmente se llega a un buen resultado gracias a una combinación de factores que funcionan bien juntos. Con esto cerramos este video, espero que les haya gustado, que les parezca útil, entretenido. Como siempre, si les interesa el audio de calidad, pueden considerar suscribirse a Clase Talks y activar las notificaciones para no perderse nada de lo que se viene. Comenten abajo si tienen ganas, yo los saludo, pero nos vemos pronto en más videos de Clase Talks.